Me siento muy honrado de estar con ustedes. Esta iniciativa que tienen los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, de manera específica, el grupo de diálogo de política, me parece que es extraordinario. Me parece que es extraordinario porque los jóvenes economistas, que yo también soy economista, pueden dar un impulso diferente a las cosas que están por venir. En este caso, el asunto de la reforma energética. De verdad que me siento muy honrado, diputado presidente. Muchas gracias por la bienvenida, diputado, igual, y a todos los estudiantes y a los asistentes les agradezco. Este tema de la reforma energética es un tema muy relevante. Y es muy relevante porque de manera cotidiana nosotros hacemos uso de los energéticos en este país, a veces sin darnos cuenta. En ese sentido, lo que hoy ya se está discutiendo, que por cierto, la próxima semana arrancan los foros de debate del Senado, la Universidad de Guanajuato, sus estudiantes tuvieron la iniciativa en un principio para impulsar este diálogo con ustedes, es muy relevante. Es muy relevante porque gracias a estos energéticos, ustedes han podido desplazarse de sus casas a la universidad, a este recinto. Gracias a los energéticos tenemos la posibilidad de contar con esta luz, con esta proyección. Muchos de los materiales que se usan cotidianamente, como nuestros lentes, algunas ropas, productos químicos, de belleza, fertilizantes, en fin, los energéticos están en todas partes. Por eso es muy relevante, por eso el interés que despierta en toda la sociedad mexicana. Y sobre todo sobre un sector que es muy importante como los estudiantes. En este sentido, permítanme iniciar con las conclusiones de este estudio que hemos venido trabajando alrededor de petróleo mexicano. La siguiente, por favor. Miren ustedes, lo que ustedes pueden ver aquí es los retos a los que se va a enfrentar Petróleos Mexicanos en los próximos años. Y empieza obviamente con su régimen fiscal, con autonomía presupuestal, con autonomía de gestión. ¿Qué vamos a hacer con este asunto que sistemáticamente escuchamos, que es aguas profundas y shale gas? Lo explicaré más adelante. ¿Cómo vamos a internacionalizar Pemex? Pemex, desde su conformación, ha sido una empresa que se ha visto de manera muy endógena, solamente hacia adentro, y ha desperdiciado la oportunidad de tener experiencias afuera, en otros países, con retos tecnológicos y tecnológicos diferentes. ¿Qué pasa? ¿Y qué va a pasar con la investigación en desarrollo tecnológico? Recuerden ustedes que la industria del petróleo es una industria intensiva en capital, en tecnología, y por lo tanto es esta parte sumamente importante. Después vamos a ver cuál es el siguiente reto, la transición energética. El petróleo en algún momento se va a terminar. Y esto nos pone un reto por delante de ver cómo vamos a transitar, por eso el término de la transición energética, para pasar del uso de combustibles fósiles al uso de combustibles alternativos. El otro tema es cómo fortalecemos a nuestro organismo público, cómo le damos las herramientas corporativas para que se parezca cada vez más a una empresa y nos permita afrontar todos estos retos. La transparencia y la rendición de cuentas, el diputado presidente ya hacía alusión de eso, también es un tema que tenemos que estar abordando y viendo cómo vamos a resolver el tema de la corrupción. La siguiente, por favor. Con estos retos, ustedes pueden ver, veamos con qué tipo de empresa tenemos, con qué herramientas contamos para poder afrontar estos retos. Lo primero que pueden ver ustedes es que Petróleos Mexicanos es la empresa más importante de México. No hay ninguna empresa de ningún otro rubro industrial que sea más importante que Petróleos Mexicanos. Es el quinto productor de petróleo crudo del mundo y es la octava empresa integrada de todas las compañías petroleras del planeta. En América Latina, más o menos se disputa con Petrobras o con PDVSA el primero y el segundo lugar. De ese tamaño es Petróleos Mexicanos. El año pasado, les son economistas, Petróleos Mexicanos
internacionales por 128.000 millones de dólares. Traducido en pesos, esto quiere decir 1.6 billones de pesos, millones de millones. Fueron históricas las ventas de armas. Pero históricos también fueron los impuestos que ahorita vamos a ver de cuál es la carga fiscal de Petróleos Mexicanos. La siguiente, por favor. En este sentido, cuando nosotros revisamos los estados financieros de Petróleos Mexicanos, esta es una presentación de marzo de 2013 que se le da a conocer a los inversionistas, en donde marca específicamente cómo está Petróleos Mexicanos en rendimientos o utilidades o ganancias antes de impuestos. Petróleos Mexicanos es la segunda empresa más importante del mundo en rendimientos o utilidades antes de impuestos. Y ahí lo está marcando. La única empresa que supera a Petróleos Mexicanos en este rubro es solamente la norteamericana ExxonMobil. No hay ninguna otra empresa que supere en utilidades antes de impuestos. El problema es el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. Pero además opera con costos competitivos. La siguiente, por favor. Aquí lo que podemos ver es un ranking de distintas petroleras internacionales, en donde, como ustedes pueden darse cuenta, Pemex está en la barra roja, estamos en el lugar 14 en rendimientos antes de impuestos. Pero cuando le aplicamos el régimen fiscal a nuestra petrolera, nos desbarrancamos hasta el lugar 86. De ese tamaño es la carga grandiosa fiscal que tiene Petróleos Mexicanos. La siguiente, por favor. Aquí solamente es para reiterar cómo en el contexto internacional, cuando ustedes observan o analizan las empresas más importantes, no solamente petroleras, sino de cualquier otro rubro, ahí tienen por ejemplo a ExxonMobil, pero inmediatamente tienen a Walmart, tienen a Chevron, a ConocoPhillips, a General Motors, en fin, es la 13ª o la 13ª empresa más importante. La siguiente, por favor. Pero además Petróleos Mexicanos operan con costos verdaderamente competitivos. ¿Esto qué quiere decir? Miren ustedes, en la primera gráfica tenemos costos de producción. Los costos de producción comparados con la bodega Statoil, con Total de Francia, con ConocoPhillips norteamericana, con Eni italiana, ustedes pueden darse cuenta cómo el costo va casi de $7 por barril y las otras es mucho mayor. En el caso, por ejemplo, del costo de exploración y de desarrollo, solamente supera una empresa, que es Shell. Sin embargo, Petróleos Mexicanos, además de tener rendimientos antes de impuestos sumamente cuantiosos, también opera con costos competitivos. Estos son datos oficiales, son datos de Petróleos Mexicanos. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa con el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos? Prácticamente, de cada $100 que obtienen por las ventas de Petróleos Mexicanos, $70 se van a pagar a la Secretaría de Hacienda. $70. Pero no solamente es esta pesada losa fiscal que tienen Petróleos Mexicanos, sino además es la forma de pago. La forma de pago está regulada en la Ley Federal de Derecho, que a su vez da cuerpo a la Ley de Ingresos de la Federación que se aprueba año con año en el Congreso de la Unión. Miren ustedes, a Petróleos Mexicanos se le obliga a pagar diariamente, incluyendo días festivos, la cantidad de poco más de 630 millones de pesos diarios, incluyendo los días festivos, 365 días del año. Pero no solamente eso, también se le obliga a pagar 4.500 millones de pesos de manera semanal. No hay ninguna empresa en este mundo que tenga una carga fiscal del 70% con estos pagos impositivos diarios y semanales en el mundo. Por eso sostenemos que Petróleos Mexicanos es financieramente insostenible, económicamente racional y no tiene comparación en el contexto internacional. Eso es lo que sucede con Petróleos Mexicanos. Ustedes se podrán preguntar si, bueno, Petróleos Mexicanos
es el ente económico, el ente operativo que nos permite extraer ese petróleo, venderlo y obtener recursos con el propósito de pagar hospitales, escuelas, la universidad, el Congreso mismo está financiado por esta parte. Es muy importante el petróleo, no solamente nuestra empresa petróleo mexicano. El problema viene que esta excesiva carga fiscal del 70% que tiene petróleos mexicanos la comparamos con otras empresas petroleras en el mundo para ver si efectivamente nosotros vamos a una dirección correcta con respecto a los impuestos que debe pagar nuestra empresa pública. Y lo que observamos es lo siguiente: la petrolera venezolana tiene una carga fiscal de apenas el 40%. 30 porcentuales. Pero en el caso de la petrolera Statoil, es todavía peor, tiene menos de 20%. La colombiana Ecopetrol tiene 11% de carga fiscal. ¿Y por qué me refiero a estos casos? Porque sistemáticamente nosotros escuchamos que México tiene que parecerse o a Cuba, o tiene que parecerse a Noruega, o tiene que parecerse a Colombia, o tiene que parecerse a Petrobras. Déjenme darles un dato, por ejemplo, con respecto a esta última petrolera brasileña, Petrobras. Si Petróleos Mexicanos el año pasado hubiera tenido el régimen fiscal que tiene Petrobras, hubiera pagado solamente 300,000 millones de pesos. Y no los más de 900,000 millones de pesos que pagó el año pasado. De ese tamaño es la carga fiscal. Pero permítanme regresar a estos 4 casos: Cuba, Colombia, Noruega y Brasil. Efectivamente, en estos países hubo una apertura, hubo un cambio legal y también hubo un cambio constitucional, con el propósito de permitir tener acuerdos contractuales con otras empresas que le permitieran extraer el crudo que no tenía. Esa es la diferencia política. Los 4 países anteriores abrieron su sector por una situación específica. No eran autosuficientes en petróleo. No eran autosuficientes en petróleo. En el caso mexicano sí lo es. Lo que les estoy tratando de decir es que las circunstancias que llevaron a estos países a abrir su sector de hidrocarburos, eso está bien distinto de que tenemos aquí. Nosotros producimos actualmente 2.5 millones de barriles diarios. 2.5 millones de barriles diarios. Imagínense lo que significa eso. Pero exportamos menos de la mitad. Eso quiere decir que poco menos de la mitad no lo requerimos porque, o poco más del 50%, nosotros abastecemos nuestro mercado mundial. Nosotros somos países no tenían esta condición. Y eso es una diferencia sustancial. La siguiente, por favor. Pero vean además cuál ha sido la expoliación fiscal a la que ha estado expuesto el petróleo mexicano durante prácticamente los últimos 30 años. Ya hicimos la comparación con las empresas petroleras internacionales. Pero ahora vamos con las empresas nacionales. Y ustedes pueden darse cuenta con este coeficiente de carga fiscal que es con respecto a ventas. Esto es muy importante que ustedes lo tengan presente como economistas, porque ustedes pueden hacer esta relación con respecto a las utilidades o las ganancias. Ahorita les voy a decir cuál es el dato. Por eso ustedes se dan cuenta que en el caso de América Móvil, Telmex, el caso del Fomento Económico Mexicano, FEMSA, o el Grupo Walmart, pues prácticamente el petróleo mexicano paga una gran cantidad de recursos, mientras el sector empresarial de altos ingresos en este país prácticamente no paga recursos. Si nosotros hiciéramos esta misma gráfica, que viene en un pie de página, no se alcanza a ver, pero yo se los pongo. Si hiciéramos esta misma gráfica, la carga fiscal que tiene el petróleo mexicano, en lugar de que la comparáramos con respecto a las ventas locales, lo hiciéramos con respecto a las ganancias, Petróleos Mexicanos en los últimos 12 años ha tenido una carga fiscal en utilidades o en ganancias de más del 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que Petróleos Mexicanos paga más impuestos de los que pagan. Esa es la tragedia fiscal a la que ha estado expuesto nuestra empresa. Y
mexicano el 29.5 y Walmart el 22%. De todas maneras sigue siendo muy bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que el petróleo, por eso sistemáticamente ustedes escuchan que las finanzas públicas están petrolizadas. ¿Y por qué están petrolizadas? Porque ante la falta de una reforma sendaria, por cierto, ya fue presentada y que me parece que va canalizada en una orientación positiva. Durante los últimos 30 años, Petróleos Mexicanos ha venido subsidiando al gran capital de la nación. Nos hemos estado acabando nuestro recurso que es estratégico. No es cualquier mercancía. El petróleo es un bien que tiene una característica que lleva valor por sí mismo, porque no tiene en sí la mano del hombre que le dé valor. La naturaleza se ha encargado de darle ese valor. Por eso ustedes van a encontrar un concepto, lo van a escuchar sistemáticamente, que se llama renta petrolera. Y el concepto de renta petrolera proviene de la renta agrícola. Cuando ustedes leen a David Ricardo, o leen a Marx, o leen a Karl Marx, es ahí donde van a encontrarle sentido al concepto de renta petrolera. Y como economistas tienen que conocer. La siguiente, por favor, porque se lo voy a contar. Esta gráfica lo que me está indicando es cómo se encuentra Petróleos Mexicanos o cómo se ha encontrado durante los últimos 12 años con respecto a sus ganancias antes de impuestos y después de aplicarles una remuneración. Miren ustedes, las barras azules son las ganancias. Ustedes sistemáticamente, no sistemáticamente, porque creo que se ha bajado mucho el nivel constructor. Escuchan, Petróleos Mexicanos está quebrado. ¿Sí? Aquí estamos hablando. Las barras azules demuestran que una vez descontados todos los costos, los gastos, costos inclusive financieros, tiene una rentabilidad brutal. Pero cuando se le aplica el régimen fiscal, lo que sucede son las barras rojas. Entonces hay que matizar el término, efectivamente. Petróleos Mexicanos es rentable, pero está quebrado una vez que se le aplica el régimen fiscal. Entonces, vamos ubicando los problemas que tiene Petróleos Mexicanos y en ese sentido hay que darle una solución a estas cosas. La siguiente, por favor. Yo les voy a dejar de todas maneras la presentación a los estudiantes para que la tengan. Aquí básicamente lo que ustedes están observando es cómo se paga el 70%. Aquí está lo que establece la ley de ingresos, pagos diarios de 634 millones de pesos y semanales de 4.453 millones de pesos. Y este cuadro azul que casi no se ve, porque ese es a propósito, así es de complejo el régimen fiscal de penas, es básicamente lo que ya les había explicado. La siguiente, por favor. Y miren, este barrilito es muy ilustrativo para que ustedes perciban de manera más clara cuál es la carga fiscal en Petróleos Mexicanos. Esta es la distribución contable de la renta petrolera probablemente del México. El año pasado, Pemex produjo diario 2.5 millones de barriles. Diario. El precio en el mercado internacional promedio fue de poco más de $100. La Secretaría de Hacienda se llevó casi $70 de ese petróleo crudo vendido a eso. $70. Pero déjenme se lo pongo en otro sentido. Un barril de petróleo tiene aproximadamente 159 litros. Cada barril que ustedes ven tiene 159 litros. Pues de esos 159 litros, la Secretaría de Hacienda se queda con 107. Por barril, multiplique este barril por 2.5 millones que se producen diarios. Pero además multiplíquelo por semana. Y luego multiplíquelo por mes. Y luego multiplíquelo por los 12 meses del año. Es una cantidad brutal de recursos, tanto energéticos como financieros, que se están yendo a ese destino y todavía no conocemos completar. Estamos desperdiciando nuestros recursos estratégicos. Y esa es una realidad. Miren ustedes, en los últimos 12 años, Petróleos Mexicanos proporcionó a la Secretaría de Hacienda más de 7 billones de pesos.
millones de millones. ¿Y a dónde va a dar ese recurso? La economía no creció más, no se generaron más empleos. Entonces, tenemos que preguntarnos qué fue lo que pasó con ese recurso, a dónde se fue. Si queremos seguir produciendo más, ¿para qué queremos seguir produciendo más? Esa es una de las preguntas que ustedes como estudiantes creo que se tienen que hacer. Porque sistemáticamente se escucha, tenemos que producir más. ¿Para qué tenemos que producir más si somos autosuficientes? Nos pueden decir, es que necesitamos recursos. ¿Por qué? ¿Y por qué no nos obtenemos de otra política económica como la política fiscal para no desperdiciar los recursos estratégicos? Eso es lo primero que nos tenemos que cuestionar. Porque, obviamente, hay un segmento donde sí estamos mal. Y donde estamos mal es en la parte de transformación industrial. ¿A qué me refiero con esta parte de transformación? Refinación, gasolinas, diésel, queroseno, naftas, petroquímicos. Que por cierto, la petroquímica está abierta desde la década de los 90 a la inversión privada. Pero aún, pese a esta apertura, en petroquímicos somos deficitarios. Entonces, yo les estoy dando algunos datos para que ustedes se vayan formando un criterio con respecto a lo que ustedes van a estar escuchando las próximas semanas. Lo siguiente, compañeros, por favor. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, nosotros necesitamos, yo les he dicho, tenemos un problema con todos los mexicanos que se llama su régimen fiscal. Y necesitamos, obviamente, descargar fiscalmente a Pemex. ¿Para qué? Para que a través de esta descarga pueda tener un mayor margen de utilidades y que esas utilidades puedan reinvertirse tanto en extracción, en exploración, en refinación, en petroquímicos, en transporte, en almacenaje, en fin, en todo lo que implica la cadena de valor de los ciudadanos. Entonces, ustedes van a decir, ok, prácticamente una tercera parte de los ingresos públicos provienen del petróleo. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 3 escuelas que se construyen en este país, una es gracias al petróleo. De cada 3 hospitales que se construyen en distintos estados de la República, uno de ellos es gracias al petróleo. Entonces, inmediatamente, la pregunta dice, a ver, ok, vamos a descargar a Pemex. Pemex es una industria intensiva en capital. Necesita cuantiosos recursos, pero también necesitamos financiar proyectos de educación, de salud, de seguridad pública. ¿De dónde vamos a sustituir esos recursos? Por eso la vinculación entre la reforma energética y la reforma fiscal. ¿Qué es lo que te dice esta gráfica? Esta gráfica es muy importante. Este documento se entrega año con año en el mes de junio al Congreso de la Unión, que se llama el Presupuesto de Gastos Fiscales 2013. Y este documento lo que te explica es cuánto la hacienda pública deja de percibir o deja de recaudar por conceptos de tasas diferenciadas, exenciones, deducciones, tratamientos, regímenes especiales, etcétera, etcétera. Y miren el monto al que llega la Secretaría de Salud, 634.000 millones de pesos. Hay algunos otros centros, como por ejemplo el Centro de Estudios Espinosa Iglesia, que ha contabilizado que la hacienda pública deja de percibir alrededor de 800.000 millones de pesos, es decir, poco más de 150.000 millones de pesos más de lo que dice la Secretaría de Hacienda. Entonces, obviamente, se tenía que hacer, y se tiene que hacer todavía, me parece que se tiene que profundizar, una reforma hacendaria que vaya a orientar efectivamente a despenalizar las finanzas públicas, a buscar otras fuentes de financiamiento, como por ejemplo el pago de impuestos sobre la renta, sobre los ricos, digamos, que es progresivo, que pague más quien más tiene, en ese sentido, con el propósito de que utilizar las finanzas públicas y dejarle dinero a Pemex, y de esta manera pueda tener consumo. ¿Cuál es el objeto de Petróleos Mexicanos? El objeto de Petróleos Mexicanos, grosso modo, es garantizar
garantizar la seguridad energética de estas generaciones y de las próximas. Pero además, abastecer de energéticos de calidad, accesibles y a costos razonables. Entonces, si no tienes dinero para cumplir con ese objeto, vas a estar descapitalizando sistemáticamente tu empresa pública. No hay ninguna empresa, ni petrolera, ni cualquier otra industria, que si no se invierte, y eso lo saben ustedes como economistas, no puede generar condiciones seguras de crecimiento, ni tampoco puede cumplir con la elaboración de sus productos o de sus servicios. Por eso es muy importante darle recursos a Petróleos Mexicanos. La siguiente, por favor. Y entonces llegamos al asunto de la inversión. Yo les he dicho, sí, a partir desde el inicio de mi presentación les he dicho que tenemos un problema fiscal y que no se invierte. ¿Ok? Porque básicamente todas las ganancias que tienen Petróleos Mexicanos se van a la Secretaría de Hacienda, inclusive a Bogotá. Hubo años en la década pasada en que Pemex se tuvo que endeudar para hacer frente a los pagos de impuestos que le impone la Secretaría de Hacienda. Imagínense eso, endeudarte para pagar impuestos. De esa manera. Bueno, entonces, aquí demostramos cómo a lo largo del tiempo Petróleos Mexicanos tuvo un problema severo de inversión. Aquí lo que ustedes ven en estas tres barras, ¿sí?, es un coeficiente de inversión, que no es otra cosa que la relación que hay con respecto a los ingresos versus la inversión en distintos periodos, 93-2000, 2001-2006, 2007 y 2012. Y miren ustedes, ¿cuál es el resultado que nos arroja? Prácticamente el coeficiente de inversión en la primera administración que estamos evaluando del 93 al 2000, solamente se invirtieron 10 pesos de cada 100 que entraron. 10. Ya tenemos dos problemas que hemos ubicado: la excesiva carga fiscal que tiene Petróleos Mexicanos, y que esta excesiva carga fiscal no le ha permitido hacer las inversiones que se requieren al interior de su sector económico. Pero hay una tercera, lo que se llama la autonomía fiscal. Yo no solamente no he contado, estoy hablando con Petróleos Mexicanos, no he contado con los recursos suficientes para poder cumplir mi objeto, sino que además, sistemáticamente, la Secretaría de Hacienda decide cuáles son los proyectos que yo tengo que cumplir. ¿Y cómo lo decide? Tiene dos alternativas. Una es a través de la revisión de proyecto por proyecto que está establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que le hacen a Petróleos Mexicanos, y otro es a través del establecimiento del techo presupuestario. Yo decido cuánto tú vas a gastar, pero no en función de los requerimientos energéticos de este país, como por ejemplo la necesidad de contar el estado suficientes con gasolinas, o con petroquímicos o con fertilizantes. No, porque como ya les había explicado, al estar petrolizadas las finanzas públicas y al tener una alta dependencia que podemos lograr con respecto al petróleo para poder cuadrar sus finanzas públicas, los requerimientos de la Secretaría de Hacienda no son los requerimientos de Pemex. Los requerimientos de la Secretaría de Hacienda no es para que tengamos o seamos autosuficientes en las finanzas, no. Es para poder tener dinero. El petróleo es el recurso estratégico. A mí no me importa que tú lo pongas con tu objeto. Yo soy el que necesito ese dinero y yo te impongo ese derecho. Y vean lo que sucedió el año pasado. El año pasado, el Consejo de Administración aprobó un presupuesto de 510,000 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda tiene la facultad, a través de su reglamento, miren ustedes qué maravilloso. En la reforma de 2008 se logró tener cierta autonomía presupuestaria en Petróleos Mexicanos. Es decir, que yo pueda hacer uso de los recursos que yo genero, que yo promuevo en una empresa. Se logró cierta autonomía presupuestaria. Ustedes saben, y si no ahora lo voy a explicar, porque todos lo saben, que la legislación secundaria es materia del Congreso de la Unión. Se decide en el Congreso de la Unión. Pero pueden proponer los diputados, los senadores, los estados del federal. Sí, pero su reglamentación es facultad del Ejecutivo.
Es decir, tenemos la Constitución, tenemos las leyes secundarias que se aprueban en el Congreso de la Unión, pero además tenemos la reglamentación de esas leyes que el Congreso aprueba. Pues en la reforma del 2008, fíjense ustedes lo que se hizo. Se aprobó darle cierta autonomía a Petróleos Mexicanos, diciéndole que iba a determinar su presupuesto libre a la Secretaría de Hacienda, pero como la facultad del Ejecutivo Federal, en este caso la Secretaría de Hacienda, puede hacer el reglamento que interpretó en sentido contrario a lo que se ha establecido en la ley. Y entonces, Petróleos Mexicanos envía su presupuesto y la Secretaría de Hacienda le dice: pues fíjate que no vas a gastar eso, vas a gastar lo que tú. Y por lo regular, es una regla, gasta, le da el techo hacia abajo. Tiene que gastar. Regreso a este tema. 510,000 aprueba el Consejo de Administración y la Secretaría de Hacienda dice: no, no son 500, son 33,000 millones de pesos menos. ¿Ustedes dirán, no? Dieron 500,000, 20 millones de pesos. 33,000, pues no es mucho. Ya no, como lo distribuyeron. Las barras negras es el recorte en operación. Ese se podría justificar en operación. El que no se puede justificar es el que va directamente a la producción productiva, porque ese es el que genera valor. Ese es el que crea verdaderamente oportunidades de crecimiento en cualquiera de las partes de la cadena de valor de los hidrocarburos, sean estos la extracción, sean estas la transformación industrial, refinados, gasolinas. Y vean ustedes, nosotros tenemos un problema serio en esta parte industrial. Y está dividido el presupuesto por las 4 subsidiarias que tiene el Petróleos Mexicanos: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petróleo. Vean el recorte. En el caso de refinación, le recortó el 16% en inversión productiva. Imagínense ustedes, somos importadores de gasolina, somos importadores de refinados, pero además le recortamos el presupuesto. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la consecuencia? Pues es un círculo perverso, y obviamente tienes un déficit de producción, porque si no inviertes además, pues obviamente vas a operar con un déficit. Pero eso pasó también en Pemex Gas y Petroquímica Básica, y luego también pasó en Pemex Petroquímica. El 20% lo recortaron a Pemex Gas y Petroquímica Básica, y en el caso de Petroquímica también fue un 20%. A lo mejor, en todo el contexto de la inversión, esto es poco significativo, pero en el momento de la aplicación de ese recurso es sumamente relevante para poder abastecer de los recursos energéticos que necesita este país. No solamente la extracción primaria, como si fueran bananas, no, necesitamos industrializar, transformar este petróleo crudo en extracto. La siguiente, por favor. La siguiente. Miren ustedes, y con esto voy a terminar. Regresamos otra vez a los retos de Petróleos Mexicanos. Empecé con ellos para decirles: esto es lo que nosotros consideramos que es lo próximo a lo que se va a enfrentar Petróleos Mexicanos. Hay que modificarlo. Hay que modificarlo. Pero además de esto, les comenté cuáles son las herramientas que tienen Petróleos Mexicanos para enfrentar los problemas. También les dije a ustedes que Petróleos Mexicanos es una empresa rentable. Es una empresa rentable. Y les voy a decir por qué es tan rentable la industria del petróleo. Y voy a terminar con el concepto de la renta petrolera. La renta petrolera se lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. La extracción de un barril de petróleo convencional oscila más o menos alrededor de los $6-7. El costo de extraer, $6-7. Pero vamos a ponerlo en el límite para tener un cálculo mucho más rápido. $10. Cada barril de petróleo que yo traigo me cuesta $10. Y en el mercado internacional lo vendo 100. ¿Cuál es la tasa
tengo $90 de ganancia. No hay ninguna industria en este planeta, ninguna, que te dé una tasa de ganancia de rentabilidad. Imagínense ustedes si tuvieran un negocio así, un restaurante, una productora de productos petroquímicos, de belleza, que les costara 10 pesos, se lo pudieran meter en 100. Yo les pregunto, ¿ustedes lo compartirían? ¿Ustedes compartirían ese negocio? A lo mejor, yo lo que buscaría es algún apoyo de alguien para que fuera más eficiente mi proceso. O si dentro de ese proceso yo quiero, además de sembrar tomates, hacer algún procesamiento industrial para hacer caso, pues a lo mejor dejo que alguien pueda ayudar para complementar y ser lo más eficiente. Pero aquí de lo que se trata es de compartir lo menos que se pueda la renta petrolera. Porque esa renta petrolera que se escucha mucho, pero preocupa más, es la posibilidad que los que hemos estudiado en universidades públicas lo podamos hacer. Que podamos tener carreteras, que podamos tener salud, que podamos tener muchas cosas que gracias a la extracción del petróleo y gracias a este recurso muy noble para la nación nos ha dado esa posibilidad de desarrollo y de industrialización. Por eso el petróleo genera tantas expectativas, porque además hay muchos intereses. Cuando hablamos de una renta petrolera tan grande, ya se imaginarán cuántos quieren participar. Aquí lo más importante es buscar un equilibrio. Un equilibrio entre la extracción, la transformación industrial, el complementar y sobre todo cuidar este recurso estratégico que es muy importante para todos nosotros. Traigo más adelante, y me parece que ustedes con esta iniciativa que celebro y felicito, están abriendo a la sociedad, están abriendo su universidad un tema de temas. El tema más relevante del país hoy por hoy se llama reforma energética. El tema hoy por hoy en este país también se llama reforma similar. Ustedes como economistas saben que la economía funciona como un reloj, donde todos los engranajes tienen que estar perfectamente coordinados. Y tienen la política fiscal por un lado, y tienen la política monetaria por el otro, y tienen la política financiera del otro lado, y también la política energética. Petrobras es efectivamente un modelo de éxito, pero no porque sea una empresa aislada. En Brasil, la política económica, la política financiera, la política fiscal, la política energética y el plan de negocios de Petrobras están perfectamente coordinados unos a otros. Y eso sí genera condiciones de crecimiento, sí genera condiciones de mayores empleos, mejor remunerados, y sí genera también una autosuficiencia, no solamente en la extracción de la materia prima, sino en la transformación industrial. Ustedes cuando van a Río de Janeiro, van a una gasolinera y hay dos formas de cargar el carro. Una con gasolina regular y otra con combustibles. El desarrollo tecnológico en Brasil es sumamente importante. Petrobras tiene una universidad que se llama Universidad de Petrobras. Es un orgullo trabajar en Petrobras. Cada año Petrobras recibe aproximadamente un poco más de 200.000 solicitudes de ustedes como jóvenes que quieren trabajar en esa empresa. ¿Saben ustedes cuántos se quedan? 2.000. Eso garantiza tener al mejor talento en esta empresa básica. Hace 3 años, 4 años cuando nosotros llegamos, además
Chile horas hombres mayores, más de 100 horas, inclusive comparados con Europa y con Estados Unidos. El capital humano es muy importante. El desarrollo tecnológico también. Petrobras es vanguardista en tecnología de aguas profundas. Y eso costó muchísimo tiempo y muchísimos recursos y muchos sacrificios. Eso es lo que yo quisiera para este país, para todos los mexicanos, con el propósito de darles esa energía. Pero ahorita nosotros estamos consumiendo. Pero sus hijos, nuestros, queremos también que gocen de este recurso estratégico que tienen de manera muy